Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más impactantes de la Biblia, las 10 plagas de Egipto, una historia que nos muestra el poder de Dios y su determinación para liberar a su pueblo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios eligió precisamente estas plagas? ¿Qué mensaje quería transmitir? Acompáñame en este fascinante recorrido por cada una de ellas. Todo comenzó cuando el faraón se negó a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Dios, a través de Moisés, manifestó su poder de una manera que desafiaría cada aspecto de la cultura y las deidades egipcias. La primera plaga fue convertir el agua del Nilo en sangre. El río Nilo era considerado sagrado para los egipcios y representaba a su dios Hapi. El sol se alzaba sobre Egipto como cada mañana, dorando las aguas del Nilo, fuente de vida, orgullo de una nación. Los pescadores se preparaban para su jornada, los sacerdotes ofrecían alabanzas al dios del río y el pueblo confiaba en su curso eterno, hasta que todo cambió. Moisés, con la vara de Dios en mano, se presentó ante el faraón. Su voz no tembló. «Deja ir a mi pueblo», pero el corazón del rey estaba endurecido. Entonces, el juicio descendió. Aarón extendió su mano sobre el río, y el agua se tornó sangre. Los peces flotaron muertos. El aire se llenó de un hedor insoportable. Las tinajas en los hogares, los estanques en los jardines, los canales que alimentaban los campos, todo se tiñó de rojo. El pueblo egipcio corrió al Nilo, desesperado, buscando agua, pero lo que encontraron fue muerte. El río que antes cantaba vida, ahora gritaba juicio. Los hebreos, testigos de aquel milagro terrible, comprendieron que su Dios no había olvidado sus clamores. El Dios de sus padres estaba actuando. Y esta era solo la primera señal. Dios demostró su supremacía sobre esta falsa deidad, haciendo que las aguas se volvieran sangre durante 7 días. Los peces murieron y el agua se volvió imbebible. La segunda plaga trajo ranas por millares. La diosa Heket, con cabeza de rana, era la deidad de la fertilidad y el nacimiento. Imaginen miles de ranas invadiendo cada rincón de Egipto, desde los palacios hasta las cocinas. El Nilo, aún teñido de sangre, guardaba silencio. Pero Egipto no tendría descanso. Moisés volvió ante el faraón con una advertencia. «Deja ir a mi pueblo, o el río vomitará ranas sobre tu tierra». Y así fue. Desde las aguas emergieron miles, millones de ranas. No eran criaturas aisladas, eran legiones. El pueblo, desesperado, intentaba barrerlas, aplastarlas, huir. Pero no había rincón sin ranas. El dios Heket, representado con cabeza de rana y símbolo de fertilidad, fue humillado. Lo que antes era símbolo de vida, ahora era plaga. El faraón, por primera vez, pidió a Moisés que intercediera ante su Dios. Y cuando las ranas murieron, sus cuerpos se amontonaron en montañas fétidas. El hedor era insoportable, pero el corazón del faraón seguía endurecido. Dios mostró que incluso lo que ellos adoraban podía convertirse en una maldición. Con la tercera plaga, el polvo se convirtió en piojos. Geb, el dios de la tierra, fue humillado cuando el suelo mismo se transformó en una fuente de tormento. El aire en Egipto aún olía a muerte. Las ranas habían sido retiradas, pero el hedor persistía. El faraón desafiante se negaba a liberar al pueblo hebreo. Entonces Dios habló de nuevo. «Dile a Aarón que extienda su vara y golpee el polvo de la tierra». Y así lo hizo. Lo que parecía tierra seca comenzó a moverse. El polvo se levantó y se transformó en vida indeseada. Miles de insectos diminutos, piojos, mosquitos, pulgas, surgieron del suelo. Invadieron los cuerpos de los hombres, los animales, los sacerdotes. No había escape, no había descanso, no había magia que pudiera detenerlos. Los magos egipcios, humillados, se rindieron. «Esto es el dedo de Dios», dijeron. Pero el faraón, endurecido por su orgullo, no escuchó.
El pueblo egipcio se rascaba, se cubría, se escondía, pero el polvo seguía vivo, y la tierra que antes sustentaba, ahora castigaba. Los magos egipcios no pudieron replicar esta plaga y admitieron: «Este es el dedo de Dios». La cuarta plaga trajo enjambres de moscas, excepto en la tierra de Gosén donde vivía el pueblo de Israel. Esta distinción clara mostró el cuidado especial de Dios por su pueblo. La diosa Kepri, representada por un insecto, fue desacreditada. En la quinta plaga, una peste severa atacó al ganado egipcio. Apis, el toro sagrado, y Hathor, la diosa vaca, eran deidades principales. Esta plaga demostró su impotencia ante el Dios verdadero. La sexta plaga de úlceras afectó directamente a los egipcios y sus animales. Los sacerdotes, que debían estar puros para servir, quedaron inhabilitados. Imhotep, el dios de la medicina, fue expuesto como falso. La séptima plaga de granizo y fuego destruyó cultivos y amenazó vidas. Nut, la diosa del cielo, y Osiris, dios de la agricultura, fueron desafiados. El granizo, rarísimo en Egipto, demostró el control de Dios sobre la naturaleza. Las langostas de la octava plaga devoraron lo que el granizo no destruyó. Seth, protector de los cultivos, fue incapaz de defender las cosechas. La devastación económica fue total. La novena plaga de tinieblas duró 3 días. Ra, el poderoso dios Sol, quedó en ridículo. Mientras los egipcios no podían verse entre sí, los israelitas tenían luz en sus hogares. La décima y última plaga, la muerte de los primogénitos, fue la más severa. Desde el hijo del faraón hasta el del esclavo más humilde, ninguna casa egipcia quedó sin luto, excepto las marcadas con la sangre del cordero. Esta plaga final quebrantó la resistencia del faraón. Cada plaga tenía un propósito específico: demostrar la supremacía del Dios de Israel sobre los dioses egipcios, revelar la futilidad de la idolatría y mostrar el poder de Dios para liberar a su pueblo. Esta historia nos enseña que Dios cumple sus promesas, protege a los suyos y tiene poder sobre todo lo creado. Nos recuerda que la libertad espiritual tiene un precio, pero Dios está dispuesto a luchar por su pueblo. Si este video te ayudó a entender mejor esta fascinante historia bíblica, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video de Hechos y Relatos Bíblicos.